Transportadora de gas del sur. Bueno, acá como algo adicional, o sea, como algo fuera de lo común, extraordinario, mejor dicho. eh, Transportadora de gas del sur ha escrito o ha promocionado un libro llamado El gas natural, Puente hacia el futuro, donde quiero destacar, primero está todo el proceso del gas, lo importante que es el gas, lo que es un gasoducto, lo que son bueno, cómo se procesa el gas, cuánto se pierde de gas cuando se extrae comparado con el petróleo, etcétera. Lo que voy a tocar es el tema argentino, pero es un libro de 120 páginas o un PDF, mejor dicho, o un escrito de 120 páginas que vale la pena saber qué es el gas, ¿no? Y por dónde se mueve y cómo se mueve, aparte del transporte, ¿no? Porque también habla del transporte y de lo complejo que es el proceso de transporte. Bueno, Argentina en 1946 está a partir de gas de Estado, fue junto a YPF la que se dedicaban a distribuir, generar, distribuir y transportar el gas. En 1992, con las privatizaciones y con un gas que le costaba, o sea, tenía sobretrabajo, hizo que la empresa se disuelva, dividiéndose en 11 sociedades privadas. Entonces, si bien es privada, se dividieron un poco más la torta en todos los procesos, ¿no? Acá habla, bueno, de los gasoductos, que es el segundo más largo del mundo, el 1600, el gasoducto de Comodoro Rivadavia, habla la historia del gasoducto, y acá toda la historia donde llega el gasoducto, sobre todo de transportadores del sur, lo que le toca, ¿no? La línea de canales. Bueno, acá habla de que llega hasta Tierra del Fuego, este es otro gasoducto. Y bueno, y Bahía Blanca como un factor clave para la exportación y el mercado interno entre la distribución, ¿no? Entre la cuenca neuquina y la cuenca austral, donde ahí se hacen los gasoductos y la extracción de petróleo, ¿no? Acá habla de las plantas de General Sarri y de Puerto Galván, que son propias de TGC. Hablan de la desregulación del sector hidrocarburífero, donde el proceso concluyó con la privatización del gas de Estado, como dijimos anteriormente, donde operaban casi exclusivamente la producción, transporte, refinación y comercialización de gas. Esto se ha dividido en 11 empresas. Bien, eficiencia energética, defensa del consumidor, monóxido de carbono, seguridad del hogar, todo esto lo que hace Energas, que es el ente nacional de regulación de gas, que hoy día está peleado con transportadores de gas del sur, sobre todo por la renegociación de tarifas integral, y bueno, establece tarifas y convoca audiencias públicas, como fue hace poco el 16 de marzo. Esto es lo que implica lo que se divide transportadora de gas del sur, y lo rojo es transportadora de gas del norte, con algunos gasoductos que están, como vimos, en Entre Ríos, en Comodoro Rivadavia, en las cuencas neuquinas y en las cuencas austral. Tienen conexiones internacionales de gas natural con Chile, Uruguay, Brasil y Bolivia. Esa es la red de gasoductos en Argentina. Otra cosa es como la matriz energética primaria de la Argentina, el gas hoy día es el 63%, en Brasil no es así, es menos del 50%, la hidroeléctrica recién es el 28%, la atómica el 5%, la solar y otras 2%. Esa es la matriz de energía hoy para toda la Argentina. Bueno, ahí habla de a dónde llega el gas, centrales termoeléctrica, industria, hogar, bla bla bla. Ese es el consumo de gas. Bueno, habla de las cuencas, que son las reservas de gas, habla de Vaca Muerta, que es la principal formación del shale, el reservorio más grande de recursos los convencionales, donde se extrae gas también, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Bueno, habla de 9.000 kilómetros, 5.800 usuarios, y el 60% de gas es transportado por Transportadora de Gas del Sur, que tiene una red de 9.000 kilómetros de extensión, que lo posiciona como la transportadora más grande de Latinoamérica.
abasteciendo a 5,8 millones de usuarios. Hoy TGSU asume el compromiso de participar en el desarrollo de Vaca Muerta como el midstream o midstream principal. Y el futuro de gas en Argentina, en 2030 se proyecta que Argentina tendrá una población, acá se quedan cortos, con 50 millones de habitantes, depende de las pandemias, ¿no? Y que se incorpora alrededor de 5 millones de nuevos usuarios de gas residenciales. La producción de gas aumentará significativamente. Acá hablan también de hasta dónde se puede producir el gas y los periodos de invierno, la capacidad de reserva, lo dicen en este libro también. Bueno, hablan de las obras que se requerían hacer, el 70% propiedad de los recursos shale y tight gas, hay que ver qué pasa con las renovables, ¿no? Etcétera. Bueno, es un libro interesante. Ahora, el autor es Un puente hacia el futuro por los Víctor Blostein, Martin Blostein y Emanuel Amorín. Vamos a los números, perdón por esta reseña. Comienza el ejercicio 2021 con un saldo a favor de 3.909,1 millón, una baja del 19,2% en referencia al inicio del 2020. Se han delegado impuestos a las ganancias en el orden del 44%, mayor al 30% de lo exigido que se imputó el primer trimestre del 2020. Bueno, esto en el balance lo vamos a ver. El cuadro de resultados, donde tenemos antes de impuestos una utilidad similar. Convengamos que Transportadora del Sur hoy día su mayor ingreso, su mayor fuente de ingresos es a través de líquidos, ¿no? Producción y comercialización de líquidos. Por eso no tiene una diferencia notable en un año y otro, porque eso le va muy bien. Acá, como dijimos, el impuesto se ha pagado 1.000 millones más, eso es lo que hace la diferencia y la baja la baja en la comparativa del 2020 o el inicio del 2020, y lo que hablamos sobre, me equivoqué, 35. Tenemos que hacer el impuesto a la ganancia, que se paga esto que venía ya de un impuesto a la ganancia diferido del año pasado. Si bien el impuesto a las ganancias diferido por los pasivos financieros, pasivos diferidos, han bajado, lo que hace esto que se ahorre de los 4.000 millones a 3.000 millones. Seguimos, en un aspecto destacado, el 16, como dijimos, las audiencias con Enargas, donde la empresa propuso un incremento del 58,6, no va directo a los usuarios, pero va directo a la tarifa de gas, y dicho incremento no se incluye una rentabilidad alguna. El parate de tarifa está desde abril del 2019, por eso exigen eso, y bueno, es para cubrir gastos y costos, y no hay ninguna rentabilidad extra alguna. No se llegó a un acuerdo, ya que se ha negado y rechazado los argumentos de Enargas esgrimidos en su auditoría. En cuanto a las medidas adoptadas por la pandemia en la limitación de circulación, no afectará el funcionamiento de la empresa. Esto por el decreto que hubo el 16 de abril, el 19 de abril hasta el 21 de mayo. Seguimos. Los ingresos por venta acumulan 16.670 millones, que caen un 4% en el interanual. Los costos de venta acumulados son 6.981,7 millones, un ahorro del 17,2%. El EBITDA sobre venta es 62,1%, el año pasado daba 51,3%. Los inventarios suben un 20%. En el primer trimestre habían subido un 96%. Esto fue por la pandemia, principalmente se extrajo más gas de lo que no se usó. Se reducen las compras un 27,5%, obviamente por la reserva de gas que se utilizó en este trimestre, ¿no? ¿A dónde estoy? Me dispersé. Bien, vamos a ver primero las utilidades brutas, que por baja de costa es mayor. La utilidad operativa, que por baja de gastos es mayor. Y lo que dijimos de los inventarios,
Acá está el costo de ventas. Bueno, los inventarios es 774 en el final de millones contra 645. El año pasado era casi el doble del inicio al final por mayores compras de gas. Bien, por facturación en ese momento tiene producción y comercialización de líquidos, que forma casi el 60% de los ingresos, sube un 17,5%, la facturación en exterior el 53,6% y sube un 79,80% principalmente por mayor volumen. Y en el trimestre pasado habían bajado los precios, o después se estabilizaron y ahora están mayor. El transporte de gas natural es el 32% de las ventas, que hay un 31%, el 79% es transporte firme. Y otros servicios como el midstream de Vaca Muerta, 8,4% del total, se incrementaron un 29,2%. Y después tiene un servicio de comunicaciones que es nimio comparado con los segmentos expuestos. Bien, vemos los segmentos así poco a poco. Como dijimos, transporte de gas, producto de comercialización en líquido, otros servicios, los cuales incluyen el midstream en Vaca Muerta, telecomunicaciones, y los últimos tres no están regulados por el Enargas. Bueno, producción en líquido pasó de 8.390 a 9.859. El gas bajó de 7.724, o sea, 7.724 a 5.328. Y otros servicios, que es lo ingresado por Vaca Muerta, sobre todo por el aumento del petróleo, y la reactivación aumentó casi un 40%, un 35% más o menos. En cuanto a lo del mercado externo, hay 5.280, o sea, es casi el doble, el aumento del 80% comparado con el 31 de marzo del 2020. Bien, ahora vamos a los volúmenes y al despacho. El promedio de entregas diarias cae un 5,2%, la capacidad contratada está en los máximos de los 5 años, a pesar que es muy poquito lo que aumentó. La producción de líquidos baja un 4%, el despacho sube un 2% y se destaca etanol, baja un 22%, ya con el siniestro resuelto en Polisur, que se había quemado la planta y es el cliente más grande o el único cliente monopólico. El propano sube un 13%, se exporta el 51,3% y sube un 17,7%. En la exportación, el butano sube un 25,8%, se exporta el 46,2% y sube un 103,4%. No explican por qué. La gasolina se exporta a todo el despacho y es el mayor en los últimos 5 años. Bien, vemos esto. Bueno, el transportador, lo que decía, la capacidad firme está cada vez mayor. Esto tiene que ver por las mejoras de los gasoductos y del canal, no sé, de los kilómetros. El promedio de entregas no es lo mejor, pero bueno, es mejor que el 2017, el primer trimestre. Todavía estamos en el primer trimestre. El etano está bajo, a pesar de que en el último trimestre del año pasado había subido muchísimo por el siniestro de Polisur. El propano sube en general. La gasolina, si bien no en la producción bajó, está en su mayor esplendor desde el 2017. El butano está mucho mayor al año pasado, que fue lo mínimo, etc. Bueno, los gastos de comercialización y administración acumulan 1.287 millones, un ahorro del 27,3%. Se destaca el ahorro del 35% en reparaciones, mantenimiento, y no se imputan deudas incobrables. Eso es lo que destacan, sobre todo de Cerri, que bajaron mucho los costos el mantenimiento. Los costos laborales bajan un 34,6%. No sé por qué, pero es bastante la baja en esto. Bueno, tenemos acá, como dijimos, los costos de comercialización bajan muchísimo. Supongo que antes por la movilidad, ¿no? Ahora será todo por online, y antes los viáticos se pagaban mucho. En cuanto, bueno, las remuneraciones, como dijimos, es lo que más baja, imputa 680 contra 1039.
y los deudores incobrables, que es lo que dije antes, no se han usado para esto, o sea, no hubo incobrables para esto, para este trimestre todavía, pero sí hubo el año pasado, el 2023. Veremos qué pasa en los próximos trimestres. Los resultados financieros acumulan un negativo de 1.633,1 millones. El primer trimestre acarreaba un negativo de 365,6 millones, principalmente en perjuicio a resultados de activos financieros y recompra de obligaciones negociables. En realidad, lo que vamos a ver es que el valor razonable al comprar las obligaciones negociables o al tener en la posesión es menor a lo que es el valor contable, por eso es la diferencia. Las deudas financieras ascienden a 48.613 millones, una baja del 1,9% en el trimestre. El flujo de fondos da 4.653,4 millones, una baja del 54,9% con respecto al primer trimestre, una disminución de 2.442,3 millones. Es el 10% de la deuda financiera lo que hace que la deuda sea importante. El primer trimestre la disminución fue de 9.108, por programas de recompra de acciones y obligaciones negociables, porque hacen esto para no tener tanta financiación a través de la bolsa, entonces encargarse ellos mismos como propietarios de sea acciones o obligaciones negociables, o sea, correr menos riesgos. Bien, paramos un poco y vamos a resultados financieros. Acá, como dijimos, hay 1.633 contra 365,6. Esto es la implicancia de resultados financieros más perjudicantes o con más perjuicio, que es la evaluación de valor razonable de activos financieros. Después vemos solo lo de las obligaciones negociables que está expuesto. La deuda financiera, como dijimos, es 48.613 contra 49.551. Se pagaron más intereses, sobre todo la corriente, que hay un 75% más, pero se bajaron por la recompra la obligación negociable de 2018. Lo que decía de la obligación negociable es esto: el valor razonable, el valor del mercado es 38.657, sumando todas, ¿no?, de la capitalización. El contable es mucho más, o sea, ahí está desfasada 7.000 millones de pesos la obligación negociable de 2018. Y el flujo, finalmente, donde la disminución, si bien es menor, lo que se tiene en efectivo y equivalentes es menos de la mitad. Esto es principalmente, primero se pagaron los pagos de cancelación y todo eso por lo que se tenía en el inicio del ejercicio el año pasado, que permitió hacer un programa de recompra de acciones y obligaciones negociables. Este año el programa no está, por ahora no. Se decidió que el momento de las reservas para futuras inversiones, distribución de dividendos, etc., por la suma de 31.709 millones, será delegada para la asamblea del 31 del 12 del 2021 en caso de decidir distribuir resultados en forma total o parcial. Tiene una deuda muy grande, así que mejor que la usen para eso. En el segmento de gas se seguirá discutiendo la renegociación de tarifas integral con Enargas, ya que fue rechazada el último informe. En los líquidos, la estrategia está orientada a la optimización del mix de producción, que permita priorizar aquellos productos y canales que aporten mayores márgenes. Lo que quiero decir es constituir una reserva para futuras inversiones por la suma de 31.709 millones y delegar en el directorio su distribución total o parcial hasta la Asamblea General Ordinaria que considere los estados financieros al 31 de diciembre del 2021 según el destino, oportunidad y monto que determine el mismo en función de lo aprobado por la Asamblea. Eso es lo que quiero decir, que se tiene stand-by este monto. La liquidez sube de 1.95 a 2.99, esto por la recompra de obligaciones negociables y todo eso, la suba de los activos, etc. La solvencia pasa de 1.06 a 1.1.
El valor del libro crece a 104,3, la cotización es 138, la capitalización bursátil es 109.640,4 millones, la ganancia por acción acumulada es 5,19 y el PER promediado es de 33,4 años. Es todo. Lo que ganó en el primer trimestre es más que todo el ejercicio anterior.